Vamos a orar. Señor, buen Dios y Padre, que estás en el alto cielo, debemos darte nuevamente gracias, Señor, porque tú nos guardas en el transcurso de toda la semana y permites que podamos gozarnos en este tu día santo, un nuevo sábado en el cual poder estar aquí reunidos con los hermanos. Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que Él nos ayude para que nuestra mente no se distraiga, que estemos por las cosas que aquí hoy tú tienes que decirnos, que todo sea para nuestra propia edificación y también para que podamos, Señor, comunicarlo luego a los demás. También te agradezco personalmente, Señor, porque tú nos guardaste en el viaje, nos has traído con bien, con los hermanos nuevamente, y te ruego que tu paz esté con nosotros y también con todos aquellos que se reúnen alrededor del mundo para alabarte. Ayúdanos a guardar tu santo sábado, a hacer tu voluntad en él. Te lo suplicamos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes. Después de una semana de ausencia, pues estamos nuevamente aquí con vosotros, lo cual pues personalmente me alegra. También queremos dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que están allá en el internet, contactando a través de la web con nosotros. Y esperemos pues que esta escuela sabática pues pueda ser de edificación para todos, aunque últimamente estamos viendo cómo las escuelas sabáticas son un poco, diríamos, casi más de lo mismo, ¿no? Bajo otras vertientes, pero es un poco más de lo mismo. Bien, en esta ocasión, la escuela sabática, que es ya la lección número 11, es decir, nos quedan solo 2 para terminar, se titula Jesús les decía, síganme. Y está centrada en el pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 5, que dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, este pasaje muestra, Jesús contó la parábola acerca de las ovejas, y él comentaba cómo las ovejas oyen y escuchan y siguen la voz de su pastor, al cual conocen, pero no siguen a aquellos que no son su pastor, huyen, lo rehuyen. Claro, eso es un poco de lección también para nosotros, ¿no? Que es conveniente escuchar al modelo, al maestro que es Jesús, y no escuchar pues otras voces que hay en el mundo. ¿Cuántos hay que dicen yo soy Jesús, ¿no? O otros que dicen yo vengo en su nombre, ¿no? Y te predican cosas que no son acorde a lo que él dejó escrito en su palabra. Ya por descontado ya no observan los mandamientos, sobre todo el sábado, y tal vez pues creerán en el rapto secreto, en muchas cosas que la Biblia sin duda alguna no apoya. Por eso es conveniente seguir a Jesús, creer en Jesús y creer a Jesús. Esto es lo que decimos, que hay gran diferencia una cosa con otra. Creer en Él, pues todo mundo cristiano cree, ¿verdad? Desde los católicos, protestantes, todos dicen creer en Jesús, ¿no? Pero creer a Jesús es otra historia. Y esta experiencia la vivió el pueblo de Israel, ¿no? Salía un rey que obedecía a la ley y el pueblo iba bien y todo iba bien. Pero cuando salía un rey que era contrario a los decretos dictaminados por Moisés, pues ¿qué pasaba? Que él iba mal y todo pueblo peor. Adoraban falsos dioses, sacrificaban donde no debían, incluso a sus propios hijos, todo por no seguir a Jesús. Esa es la diferencia. ¿Querías comentar algo? Sí, que Satanás también cree. Y tiembla, dice, ¿no? Cree y tiembla. O sea, y tiembla. No vale solo con creer que está ahí, que existe, sino que creer lo que dice. Y por Claro. eso sigue sus mandamientos y por eso, etcétera, etcétera. Y por eso la obediencia es muy diferente. Claro que sí. Y esas lecciones, bueno, nos muestran sobre todo el ejemplo, ¿no?, que él nos dejó. En esta ocasión, bueno, él hace aquí un llamado, síganme, y esto lo hizo pues a muchos. Cuando comenzó a hablar a los discípulos, les dijo, seguidme, ¿no? Y dice que lo dejaban todo, las redes, todo, y le seguían, ciegamente le seguían, aunque no le entendían, no le comprendían, pero veían en él un algo especial que no veían en los dirigentes o en otras personas del momento, y le seguían.
hasta que, bueno, finalmente el Espíritu Santo les abrió su mente y comprendieron realmente quién era Jesús, para qué vino, ¿eh? Y la tarea que él tenía que hacer aquí y la tarea que ellos tenían que seguir haciendo. Lo entendieron y siguieron ese ejemplo, a tal punto que no temieron incluso padecer afrenta por él. No temieron. El pasaje dice que estaban gozosos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Estaban gozosos. Y ya sabemos, como la historia muestra, que prácticamente todos murieron ejecutados de forma violenta, ¿eh? Pero ninguno se retractó de esa fe que habían tomado de Jesús, ninguno, ¿eh? Sino que morían con gozo, ¿eh? Salvo uno, Juan, sabemos cómo él murió allá en Patmos, ya de anciano, ¿eh? Pero tuvo el privilegio, por eso Jesús les dijo, de los que están aquí, algunos verán mi gloria, ¿no? Verán como vengo, ¿no? Y realmente Juan vio eso, porque el Señor le mostró allí en Patmos todo eso que está escrito en el Apocalipsis, ¿verdad? Todas esas visiones proféticas desde sus tiempos hasta el final de la era, ¿eh? Hasta el final de este mundo, que es en el 2031. Él lo vio todo, por eso vio esta venida de Jesús. Bien, hay aquí en el sábado algunas directrices que nos da acerca del siglo IV, que dice que el Imperio Romano pues estaba un poco enojado, ¿no?, con los cristianos, porque parece ser que en aquel tiempo los cristianos, como eran obedientes, predicaban mucho y se añadía cada vez más gente. Incluso muchos del Imperio Romano, incluso de altas jerarquías, se añadían a la Iglesia. Y eso pues molestaba, ¿eh? Estaban molestos por eso. Y ellos dicen, aquí en la nota dice, los romanos confiaban en que el cristianismo desaparecería cuando su líder Jesucristo muriera, ¿eh? Confiaban, esperaban que así fuese. En cambio, dice, muchos ciudadanos romanos seguían a Jesús. ¿De qué manera explicaban ellos este problema? Dice, los seguidores de Jesús demostraban su amor atendiendo las necesidades básicas de quienes lo rodeaban. Es decir, que no estaban acostumbrados a ver eso. Personas que tenían interés por los demás, por el bien de los demás. Y se ve que en aquella época los cristianos obraban así. Es decir, si leemos los Hechos, dice que los cristianos lo tenían todo en común, para con ellos. Se amaban, se ayudaban mutuamente. Incluso nos habla que muchos vendían sus propiedades, llevaban el dinero a los apóstoles para que repartieran por igual a todos los miembros, ¿eh? Pero no solo se amaban entre sí, sino que daban el ejemplo de que amaban a los otros que no eran cristianos, para alcanzarlos y llevarlos a Cristo. Y esto es lo que al Imperio Romano le chocaba. ¿Cómo es posible? Porque el Imperio Romano no era así. El Imperio Romano, ¿qué era? Era un imperio destructor, conquistador, ¿no? No amaba al enemigo. Pero en cambio los cristianos amaban al enemigo. Y eso chocaba en ese tiempo, ¿eh? Y bueno, el diablo ya se encargó de que eso terminara, puesto que pronto levantó oposición con los Césares, Nerón, etcétera, ¿verdad? Que hicieron que los judíos o los cristianos fueran tremendamente perseguidos, a tal punto que casi podían desaparecer, ¿eh? Pero, tal como está escrito, dice que la sangre de los mártires, ¿qué era? Era una semilla, ¿verdad?, que hacía que otros muchos, de allá donde iban, aceptasen. Es decir, la persecución favorecía eso. Aunque es triste, ¿no?, que tengamos que padecer persecución, es triste, porque a nadie le gusta tener que padecer, ¿eh? Pero, gracias a la persecución, el Evangelio se esparcía. Si no se hubiese quedado en Jerusalén, hubiese quedado allí. Pero como tuvieron oposición de los dirigentes, ¿qué hicieron? Se fueron a Samaria, se fueron a otros lugares. Y el mismo Pablo llegó hasta Roma. Su intención era incluso, escribe, venir donde, aquí a España, ¿verdad? Se dice que Santiago, que sí estuvo aquí. Bueno, es una leyenda, ¿no? Yo estuve ahora recientemente en la ciudad de Santiago, de Compostela. Y bueno, hay toda una leyenda. Me llamó mucho la atención que en esa tremenda plaza, que ahora no recuerdo cómo se llama,
Mira, ayer lo sabía, ahora no me acuerdo. De Obradoiro. Gracias, Obradoiro. Ahora me venía ahí como un flash. Me llamó la atención que todos los peregrinos que llegan desde lejos, que andan kilómetros y kilómetros, todo el mundo allí arrodillado, sentado, de cara a la catedral, digamos, como haciendo, no sé, penitencia o dando gracias porque les ha llevado hasta allí, ¿no? Que ves pues un fanatismo, una cosa que dices, ostras, ¿dónde han llegado, no? ¿Eh? Y eso me llamó la atención, ¿no? Ver todo esto. Pero gran cantidad de gente, ¿eh? La plaza estaba llena de peregrinos con sus botas, su pantalón corto, su mochila, allí de rodillas o sentados todos, pero como meditando, ¿no? Así de cara a la catedral, ¿no? Te llamaba la atención, dices, mira, con lo fácil que es seguir a Jesús sin hacer estas cosas, ¿no? Y hay que sacrificarse de esta manera tantos kilómetros que deben llegar hechos mixto, hasta allá. Bueno, es Para ahí eso. la diferencia entre los cristianos que realmente obedecen la palabra de Dios y los que obedecen Aquí la está. palabra del catolicismo, porque Claro. eso Es el rito, ¿no? sí, El eso rito. sí, exacto. La Es como una tradición. tradición católica totalmente. Eso no es, Sí, sí. bueno, cristianismo bíblico o Sí, sí. no, A no veces, lo es. a veces en televisión se ve, pues no sé, el presidente del gobierno u otras jerarquías, ¿no? Que mira, están haciendo el Camino de Santiago. Y bueno, andan 100 metros, ¿no? Pero claro, lo pintan ahí como si andaran, ¡buah! Kilómetros. Y no, y es un triste momento, pero mira, están haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Y claro, es como decir, mira, están ganando el cielo, ¿no? Porque hacen el camino Eso a la son- santificación, ¿no? Pero eso es para hacer publicidad Ah. del camino, para que la gente vaya y Sí, siga sí, la sí, tradición, siga, porque eso no deja de ser un negocio que ellos hacen también. Y grande, y grande, y grande, y grande. No pudimos entrar, en la catedral estaba todo cerrado. Y dices, ¿no? Lástima, ¿no? Ya que estoy ahí, pero no pudimos entrar. Pero bueno, la verdad es imponente, ¿no? Es un edificio magnífico, la ciudad también es muy bella, muchos parques, ¿eh? Está muy bien. Incluso vimos pues una iglesia que ponía, no sé qué, algo de jesuitas, ¿no? Un letrero encima, no sé qué, de jesuitas. Bueno, allí hay muchos jesuitas, ¿no? Allí ya los cristianos fieles de su época, allí también tuvieron sus problemas, ¿eh? No solo allá, sino en Castilla en general, ¿no? Tanto la nueva como la vieja, ¿no? Sí, sí. No, fíjate cómo es lo que están haciendo ante el templo, ¿no? Eso que decías de adorar al templo Sí. de esa manera, no deja de ser una extensión Sí. de lo que hacían los hebreos con respecto de la estructura del templo, ¿no? No tiene mucha diferencia de lo que quiere hacer también el Templo de pueblo. Dios es este, ¿no? Sí, Decían, templo de Dios es sí, este, sí, ¿no? Ya sí, está. sí. Están haciendo lo mismo, están Ya simplemente estamos salvados, ¿no? negando el sacrificio de Cristo, negando que todo aquello que se hizo ya no tiene que repetirse. Y Sí, sí, estamos sí, haciendo, sí. bueno, estamos, no. Sí, El sí. pueblo, bueno, el catolicismo está haciendo lo mismo. Sí, sí. Todos son tradiciones que se han interpuesto enfrente de lo que debe ser la auténtica adoración, ¿no? Dice que al Padre hay que adorarle en espíritu y en verdad, ¿no? No en un lugar concreto, o mirando unas piedras o unas imágenes, ¿no? Que de hecho Galicia tiene fama por eso, por ser ultracatólico y siempre han sido partidos de ultraderecha. Y ahí ha habido siempre un montón de brujería. Hay un montón de gente de Galicia viviendo aquí que ha sufrido cosas de estas. Ya. Sí, hay una mezcla, hay una Ahí mezcla ahí. no es una mezcla, es un, digamos que ahí Ya. ha imperado mucho más la ultraderecha Ya. católica. Y Bueno, recordemos, recordemos que líderes políticos de este país han salido de Galicia, la gran mayoría. bueno, y ahora tenemos el líder que hay es gallego, ¿no? Bueno, y el de ahora también. Exacto. Pero Sí, sí. anteriores de que precisamente no eran democráticos ni eran personas de ejemplo. Eran Sí, sí. democráticos. Pero recordemos, claro, sus ancestros, digamos, sus orígenes son el pueblo celta, que parece ser que venía pues de Irlanda, de esas zonas de por allá, ¿no? Con sus tradiciones paganas, etcétera. Y bueno, esas tradiciones pues incluso las han mezclado aún más con el catolicismo y aún hoy son evidentes, ¿no? Aún son evidentes y aún están ahí. Claro, cada uno ama su tierra, ama sus costumbres, ¿no? Pero claro, cuando dices esas costumbres van en contra de lo que dice la palabra de Dios, dice cuidado, ¿no?
Bueno, gracias podemos dar que allí también hay iglesias adventistas, también hay creyentes, ¿eh? Anden mejor o anden peor, pero han salido de esa tradición, ¿no?, ancestral, ¿eh? Y bueno, tal como nos muestra la escuela sabática, nuestro deber es tomar ese relevo que Jesús, ese testigo que Jesús trajo, ¿no? Él les decía, seguidme o sígueme, y bueno, nosotros pues hoy tenemos que intentar hacer lo mismo con la gente, sígueme, ¿no? O sigue a Jesús, mejor dicho, ¿no? Pero claro, para hacer eso, no sé, la lección muestra, y bueno, en definitiva, en parte es lógico y es razonable, que una de las cosas primordiales para que la gente de hoy, sobre todo, pueda conocer a Jesús es ver cómo vives tú, es ver tu ejemplo, ¿no? Eso es primordial. Claro, tú dices, yo soy seguidor de Cristo, pero te ven que te comportas mal, que hablas mal, que eres un gamberro, etcétera. Dirán, ostras, ¿qué seguidor es este, no? Pero en cambio, si te ven pues una persona calmada, una persona ecuánime, que sabe pues dar buenas directrices, buenas opiniones, buenos consejos, pues ya te ven de otra manera, ¿eh? Y eso es el ejemplo. También la escuela sabática nos habla de que es necesario que el cristiano tenga amigos, no solo los hermanos, no solo los hermanos de la iglesia, sino que tenga amigos afuera para poder dar testimonio, porque si no, ¿qué testimonio vas a dar si no tienes amigos? No hace falta, no es solo simplemente el dejar un folleto o dejar un libro. Eso puede dar su fruto en su momento, ¿eh? Pero el tener amigos que te conozcan, que sepas que tienes una fe, que la vives como tal, aunque siempre encuentras el típico amigo que se ríe momentánea a veces, ¿no? Eso a mí me ha pasado y supongo que a todos os habrá pasado, ¿no? Que en un momento dado, sobre todo cuando hay un grupo, hay ¿no? Este que cree en esto y tal y cual. Pero cuando estás a solas con él, se abre, quiere saber, te pregunta, te admira porque crees lo que crees. Cosa que tal vez él no tiene esas directrices, esas esperanzas en su vida que le ayuden, ¿no? Incluso a veces, pues, te comenta sus inquietudes, sus problemas, sus dificultades para que tú intentes ayudarle un poco. Pero claro, es necesario tener amigos. Cuando oyes a un cristiano que dice, yo es que no tengo amigos, bueno, hay un problema, ¿verdad? Aquí hay un problema. Y esto es lo que también un poco la lección nos muestra, pero no es que lo tenga que mostrar la lección, es que nosotros ya sabemos que debemos ser así. Igual como hemos dicho que los cristianos de aquel tiempo se amaban entre ellos, pero también amaban a los otros que no lo eran para alcanzarlos, pues hoy tiene que ser el mismo ejemplo, ¿eh? Lo que pasa es que tal vez tendemos a cerrarnos en nuestro núcleo, ¿eh? Porque aquí habla de que las iglesias deben hacer muchas actividades, ¿eh? Pero claro, en esas actividades se invita a los de afuera, a los que no son adventistas, se les invita, o viene uno o dos, claro, muchas actividades, pero sí, claro, nos cerramos en nosotros pasar el sábado, todo el sábado allá, con diferentes cosas, pero salimos a hacer trabajo misionero, ¿eh? Estos son cosas que yo recuerdo en nuestros tiempos que esto se hacía, ¿verdad? Ibas con la revista Centinela, ibas con folletos, se hacían conferencias proféticas, etcétera, y invitabas a los amigos, a las gentes, ¿eh? Pero bueno, esto es algo que se ha ido diluyendo, ¿no? Poquito a poquito, por todas esas directrices que hay de cuidado lo que hablamos y tal y cual, ¿no? Y es triste, ¿eh? Aquí dice, la nota en el domingo dice, es importante que nosotros conozcamos la voz de Jesús antes de que podamos ayudar a otros a conocerla, lógicamente. Claro, si yo no conozco a Jesús, ¿cómo voy a compartirlo con los demás? Yo tengo que conocer a Jesús, comprender qué es Jesús para mí, todo lo que ha hecho por mí, y cuando yo comprenda esto y lo viva, pues entonces es cuando yo podré compartir, porque podré convencer a los demás de algo que vivo y que creo que es así, ¿eh? Pero claro, si yo no acepto a Jesús como tal, bueno, ¿cuántos católicos hay que sí creen, pero
Jesús no les hables, ¿eh? Ellos dicen creen en Dios, pero les hablas de Jesús y no saben prácticamente quién es, ¿eh? Conocen a la Virgen María, los santos, pero Jesús, conozco a Dios, dicen, pero Jesús lo tienen así un poco desconocido, y a Jesús pues es al que debemos conocer. ¿Por qué? Porque Él dice que vino a dar a conocer a quién, al Padre, ¿no? Por lo tanto, si conocemos a Jesús, conoceremos al Padre, ¿eh? ¿Por qué Jesús tuvo un poder impelente tan fuerte para atraer a la gente a Él? Es por su ejemplo, de darse abnegadamente. Cuando nosotros ponemos el yo a un lado, tomamos la naturaleza de siervos y dejamos que Él viva en nosotros. Otros serán atraídos a Cristo a través de nosotros, ¿eh? Bien, eso es correcto. Y aquí hay una cita del Camino a Cristo que yo he intentado buscar en mi Camino a Cristo, en mi libro, y no me coincide. No sé, debe ser otro tipo de libro, otro formato, ¿eh? En el lunes la lección pues sigue también con lo mismo. Debemos buscar a quién, buscar a los de afuera, ¿no? Y aquí hay unos pasajes que podríamos leer, por ejemplo, Lucas 19. Vamos a leer un par, tan solo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es algo que debemos tener claro. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La raza humana, ¿verdad? Se había perdido. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres pecaron, ¿eh? Y rompieron ese vínculo de unión con el cielo, ¿eh? Y al pecar, la Biblia es muy clara. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Por lo tanto, no tenían remedio, ¿eh? Pero aquí que Jesús dice que vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y se da a sí mismo, ¿eh? ¿Cuántas conferencias no hemos hecho, verdad? Acerca de la muerte de Cristo, sobre todo de esa herida en el costado, ¿verdad? La importancia que eso tiene, que por ahí realmente es donde somos salvos, ¿verdad? Por esa herida, esa sangre y agua que él vertió, ¿eh? Todos esos simbolismos con el arca y con el sábado y con tantas cosas, ¿eh? Que algunos oirán que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Seguid las conferencias y lo sabréis, y lo veréis, que está todo muy, muy bien detallado. Él vino a sino a unir al hombre nuevamente con Dios. Es decir, Jesús es el puente de unión, ¿eh? Sin Jesús esa unión estaba abismalmente rota, pero gracias a Él esa unión se volvió a formar, ¿eh? Y hoy ese llamado aún está ahí, porque el llamado de Apocalipsis 3:20 aún está ahí. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿eh? El Señor aún llama. Es decir, aún está esa invitación en el aire, y lo estará mientras tengamos ese tiempo de gracia que aún estamos gozando, ¿eh? Pero sabemos cómo eso no va a durar siempre. Llegará un momento en que ese tiempo de gracia terminará, y el que es justo seguirá siendo justo, y el que es injusto seguirá siendo injusto. Nadie podrá ya cambiar, ¿eh? Y luego aquí nos habla Apocalipsis 14, 6, 7 y en adelante del mensaje angélico de los 3 ángeles, ¿verdad? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. No adoréis a otros, sino adorad a aquel, a Jesús, que es el creador de todo. No a las estatuas, no a las imágenes, no a las vírgenes, que en definitiva es una sola, pero esa sola falleció en su momento y está esperando el día de la resurrección. No está en el cielo, no puede interceder por nosotros. Eso es el que cree el católico fiel, ¿no? Que la Virgen puede interceder, igual que los santos. Todos están en el descanso, durmiendo, hasta que el día de la resurrección, luego serán levantados. El único que puede interceder por nosotros es Jesús. Es a Él al cual tenemos que orar, derramar todas nuestras inquietudes, nuestros problemas, ¿eh? Y Él obrará en consecuencia, pero es el único al cual se debe orar y se debe rendir culto y alabanza. Los demás no, porque son como nosotros. La Biblia describe a los santos, ¿verdad?
Y a los santos que describe la Biblia, fijaros en las epístolas, a los santos de Corinto, a los santos de Éfeso, a los santos de aquí, a los santos de allá. Los santos son personas vivas, creyentes, vivas, no muertos. Cuando están muertos se acabó. La Escritura dice que los muertos nada saben, la conciencia pereció, la memoria pereció, ya no sabes qué se hará debajo del sol mientras tú estés allá. Por eso no podemos pensar, no, es que a mí se me ha parecido pues mi padre que murió, mi tío, mi abuela. No, no puede ser porque está descansando. Por lo tanto, cuidado con quien se te aparece. Claro, si estás en esos caminos equivocados, el diablo lo aprovecha y toma la forma de esta persona para venir a verte y hacer ver que es ella, cuando no es ella, es un diablo disfrazado. Eso mucha gente lo ignora, pero debe conocerlo, y ese es uno de los engaños del diablo. ¿No va? Tenemos un problema con un micro. No, estas cosas las queremos acentuar porque, bueno, es necesario que conozcamos realmente cuál es la verdad bíblica. Sí, a ver no, la cuestión está en que muchas personas creen que hay un tipo de alma que, aunque creen que el cuerpo sí queda aquí, la gente pues espiritual, esa parte espiritual del ser humano se va a algún lugar, sea infierno, sea cielo, donde sea. Sí. Y se basan básicamente en un texto en el que aparece en Apocalipsis de cuando las almas aparecen allí en el altar y dicen ¿hasta cuándo? Bla, bla, bla. Y creen que eso es una literalidad. Claro. ¿Vale? Ese es una claro, analogía. Claro, ese es el problema, que como no terminan de entender el resto de textos que hablan de que cuando uno se muere, ni pensamientos ni historias, se queda allí y se acabó. Exacto. Como no quieren entender eso, se basan en otro texto sumamente mal interpretado para aceptar esta creencia que sin saberlo está llevando a la mayor parte de cristianos al espiritismo. Hay otro también conflictivo que la gente pues no entiende bien, que es la parábola del rico y Lázaro, ¿no? La entiende mal, ¿ves? Existe un infierno porque allí estaba el rico, ¿verdad? Y Lázaro estaba allá en el paraíso, pero es una analogía que Cristo hace en su momento porque había esta creencia en su momento. Y él quiere desmentir este hecho, porque lo que está claro es que Jesús no puede contradecir su propia palabra escrita. Y la Biblia en todas partes dice que los muertos nada saben, que se terminó para ellos todo. Y no volverán a existir hasta que se cumpla todo el tiempo y hasta que haya la resurrección. Luego volverán a vivir, si han sido fieles. Si no han sido fieles, no volverán a vivir hasta que Jesús regrese por tercera vez después del milenio. La parábola de Jesús no es un invento de repente de él, sino que está cogiendo una creencia que ya era de los paganos y que aceptaron dentro del mundo judío, era conocida. Exacto. Pero nada que ver con que sea una literalidad. Pero esto también les cuesta mucho de entender a algunos porque no les da la gana saber la verdad y aceptarla. No, por eso hay que puntualizar. Lo que pasa que, bueno, lo que decimos, el que no quiera aceptarlo, pues buscará 1000 razones para decir, no, estáis equivocados, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad bíblica. Creemos, lo aceptemos o no lo aceptemos, esa es la realidad bíblica. Y el Señor lo ha dejado todo muy claramente escrito en su palabra, pues para que lo entendamos, creamos en eso y no seamos engañados. Cosa que el diablo, siendo muy astuto, pues él ha puesto todas esas otros caminos, otras creencias, las cuales gran cantidad, la mayoría de la gente sigue, consciente o inconscientemente, la sigue, creyendo que están obrando en consecuencia, y están totalmente equivocados. Hay aquí un pasaje, una cita de Ellen White, Palabras de vida del Gran Maestro, dice, no hemos de esperar que las almas vengan a nosotros. Eso desde luego es difícil, Debemos buscarlas donde estén.
Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea llevado. Y esto lo escribe Elena White. Porque mucha gente está conociendo el Evangelio, y es gracias a qué? Pues el Señor interviene, les lleva a una página web, ¿verdad? Y allí pues ellos tienen una inquietud y allí descubren ese tema. ¿Y cuánta gente no ha seguido las conferencias gracias a eso? Claro, el que no acepta esto dirá, es que los estáis engañando, ¿no? Esto es una treta diabólica y tal. Bueno, solo sé que gran cantidad de gente atea, gran cantidad de gente que ha estado en el espiritismo, en nuevas eras, que ha practicado cosas equivocadas, están cambiando y se están bautizando, están aceptando a Cristo, están aceptando el sábado, están aceptando la deidad de tres, etcétera. Gracias a esto que para muchos es pues predicar al diablo, ¿no? Bueno, si los discípulos de entonces tuvieron problemas con sus propios hermanos, con el pueblo, ¿cómo no lo vamos a tener ahora? Salomón ya lo dijo, no hay nada nuevo, ¿verdad? Lo que fue volverá a ser. Y así será pues hasta que termine todo. Debemos buscarlos, claro que sí, y debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos por delante. ¿Con cuánta gente no nos cruzamos? Y bueno, podemos pues decirle unas pocas palabras, o dejarles pues un folleto, un libro, etcétera, que en su momento pues dará su fruto. La parábola de estas ovejas, aquí se presenta al pastor que dice que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se ha perdido, ¿no? Y dice que deja en el corral las 99 y va en busca de la que se ha perdido. Y pasa por diferentes lugares peligrosos, etcétera, hasta que la encuentra. Y la pone sobre su hombro y gozoso regresa y la lleva al redil nuevamente. Claro, esta oveja perdida, bueno, puede ser un hijo de Dios que se ha apartado de la fe y la ha vuelto a encontrar. Esto sucede a muchos, ¿verdad? Con las conferencias. ¿Cuántos ex-adventistas vuelven al adventismo viendo las conferencias? Son rescatados, han sido perdidos y son rescatados nuevamente. Y también sucede pues con tantos otros muchos que aún no pertenecen a este grupo, pero deben hacerlo. Y a esos hay que buscarlos, son esa oveja que se ha perdido también. Esta gente se aparta porque les defraudan los dirigentes de la iglesia. Bueno, hay muchas razones. Les han estado predicando durante muchos años una verdad y luego a la hora de la verdad que digo yo, pues no cumplen o no están a la altura, ¿no? Pero eso ha pasado a gente católica también, que han leído a su forma, ¿no? Han ido conociendo verdad, y cuando han visto la gran mentira, pues han dicho, nos están vendiendo la moto aquí. Vamos, claro. Y por eso muchos han dejado de creer. Sí, hay muchas razones. Yo creo que Dios es lo que dices tú, Josep, que a estas personas que han tenido fe, que son buenas de corazón y que realmente se merecen una segunda oportunidad, Dios le pondrá la fe otra vez delante y los volverá a rescatar. Sí, le dará otra vez otra oportunidad para que pueda aceptar. Realmente de nada de lo que les ha sucedido. Hay mucha gente sincera por ahí, mucha gente sincera. Hay que encontrarla, pero están ahí. Y a veces te das cuenta hablando con la gente, ¿no? Como realmente hay gente sincera. Y bueno, a los que no podemos alcanzar con el boca a boca de tú a tú, a nuestro lado, hablando físicamente, pues podemos alcanzarles pues ofreciéndoles, toma esta página, esta web, ¿verdad? Toma este folleto, dirígete allá, o toma este libro, léetelo, El conflicto de los siglos, u otro, de Ellen White, y así poder llegar a... Yo recomiendo seguir estudios bíblicos por internet también, que hay muchos, y la gente conoce mejor la verdad bíblica y realmente saben distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que realmente dicen los curas y empiezan a decir las iglesias. Mira, ahora que hablas de esto... Se van desviando totalmente. Ahora que hablas de esto, bueno, sabéis que tengo un blog, ¿no? Bueno, uno no, tengo dos blogs. Uno en WordPress y otro en Blogspot, ¿no?
Y lo primero que colgué, ¿sabéis qué fueron? Los 30 estudios bíblicos bautismales. ¿Sabéis qué es lo que más visita la gente? Los estudios bautismales. Es lo que más visita la gente. Cada día que entro para ver estadísticas de visitas, lo más visitado, los estudios bíblicos. Es tremendo, ¿eh? Es lo mejor, es lo más bueno. Y que atrae, eso atrae a las Es que gentes. es donde la palabra de Dios también Claro. se absorbe. ¿No? Y son estudios sencillos, bien desarrollados, elementales, pero que te ayudan a abrir una vislumbre que no tenías. Y estoy viendo que gracias a ello, pues muchas personas están consultando esos estudios bíblicos. Es igual uno que otro, ¿eh? Tanto la inmortalidad del alma, como el sábado, como el bautismo, la gente los mira. ¿No? ¿Querías comentar algo? Elena White nos recuerda que tenemos que estar preparados para poder razonar nuestras creencias. Que podamos explicar por qué creemos. ¿Por qué creemos, ¿no? Lo que creemos? Eso creo que cada vez más va a ser el caballo de batalla de cada uno de nosotros, porque cada vez hay menos tiempo y cada vez hay menos momentos para hablar con las personas, ¿no? Cada vez estamos más, pues, bueno, más concentrados en el tema pantallitas y eso, y ahora pues casi si no se habla por WhatsApp, pues no se habla, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de poder razonar lo que crees, el hecho de poder estar enterado de lo que está pasando a tu alrededor, que cada comentario que oigas de esta persona lo puedas redirigir a la conexión, a la palabra de Dios, porque cada cosa que cada tema que se trata resulta que está conectado con otro. Claro, siempre nos queda la opción de ven y ve, ¿no? Como hizo, como pasó con Felipe y Natanael. Sí. Ven y ve, ¿no? Lo que pasa es que siempre nos queda una parte que nosotros debemos poner, ¿no? Porque muchas veces cuando decimos, mira, a mí me ha dicho esto, ve a ver esto, que él dice esto, que dice esto, y la persona que te está escuchando a veces dice, oye, ¿y tú qué crees, no? Porque realmente tú crees lo que estás diciendo o no, ¿no? Entonces, siempre tenemos que llegar a intentar comprender y saber explicar más lo que creemos. Y eso en relación con la profecía es realmente claro. O sea, si no aprovechamos esos 5 minutos que tenemos con esas personas, ¿no? Para dejarles una pincelada de, mira, eso que me estás comentando viene de aquí, es por esto y por esto, pues nos vamos a quedar siempre a medias. Lo digo porque he tenido esta semana una experiencia con las personas con las que he estado trabajando. Y la verdad es que les cuesta ir a buscar y a mirar, ¿no? Sí que hay algunos que han mirado algo, pero si no se razona... Si no hay un interés profundo es complicado, ¿no? Si no se razona con ellos, o sea, el contacto, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Bueno, solo... Sí, es que prácticamente es lo mejor que hay, el contacto, el tú a tú, ¿no? El boca a boca, ¿no? Eso es, bueno, es el ejemplo que Jesús hace, ¿no? Cuando él hablaba con alguien, lo hacía de tú a tú, a veces a solas, a veces en medio de una tremenda multitud, pero era el contacto personal entre él y aquella persona. No, en resumen, que nos toca prepararnos para poder contestar casi cualquier pregunta. Claro, lógicamente. Y eso, hombre, es una responsabilidad. Claro. Nos toca aprovechar cada segundo que tenemos para estar al día. Cualquier persona que estudia una carrera, ¿verdad?, está preparado porque ha estudiado una carrera y podrá hacer conferencias y podrá dar opiniones acertadas porque ha estudiado esa carrera sobre ello, ¿no? Pero claro, el cristiano tiene que ser igual. Nosotros estudiamos la carrera de la Biblia, ¿verdad?, la carrera de la fe. Pues claro, tendríamos que saber dar respuesta, ¿verdad?, de estas cosas que nosotros creemos, pero de una forma con convencimiento, ¿no? Bueno, sí, yo creo, pero claro, si te ven a hablar así, ostras, pues hijo mío, esa fe que tienes tú está muy débil, está pendiente de un hilo, ¿no? En cambio, no, es que yo estoy convencido que eso es así, y hablas ya con un convencimiento, pues, ostras, esto a la gente le choca. Sí, esto es así, ¿eh? ¿Ya es verdad? Creía que esto iba a ser corto.
el martes nos habla acerca del puente y hay aquí unas notas de lenguaje que no me gustaría dejar. Dice, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Cristiano amante y amable, no un cristiano seco, antipático, sino un cristiano amante y amable. Y esto está en MC, que es Ministerio de Curación. Y luego tenemos otra nota que dice, el Señor no actúa hoy para traer más personas a la verdad a causa de los miembros de iglesia que nunca se convirtieron y de los que se apartaron de la verdad. Fijaros, hay iglesias que no crecen porque el Señor no lo permite. Porque si entrase alguien y viese la actitud de todos ellos, que entre ellos ya ni se pueden ver prácticamente, esa persona nunca más desearía aceptar el Evangelio. Fijaros lo que dice aquí. ¿Qué influencia ejercerían esos miembros no consagrados sobre los nuevos conversos? ¿No anularían el mensaje dado por Dios que su pueblo debe apoyar? Claro, si aquí viene alguien y ven que entre nosotros hay discusión, etcétera, bueno, ¿dónde me he metido? Ya no vengo más, ¿no? Si esto es cristianismo, pues no sé, me voy a la nueva era, me voy donde sea, ¿no? Que allí pues hay más amor, ¿no? Claro, tenemos que dar un ejemplo, ¿no? Y aquí está el ejemplo de Zaqueo, aquel hombre pequeñito que buscaba a Jesús, quería contactar con él, pero como era tan pequeño, las multitudes lo tapaban, no podía llegar, ¿y qué hace? Dice que se subió a ese sicomoro, a ese árbol, ¿verdad? Y fijaros, Jesús pasa por allá y lo ve. Zaqueo, baja, que en tu casa posaré. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y cuando Jesús dice ha llegado la salvación, es que ese hombre va a ser ¿qué? Salvo, porque encuentra que se ha arrepentido, que es un buen hombre. Él lo dice, yo si he defraudado a alguien le devuelvo 4 veces más. Quería hacer el bien. Era un auténtico seguidor de Jesús. Y bueno, los demás pues tenían que verlo, aunque al principio decían, va a comer a casa de pecadores, ¿no? Pero bueno, siempre hay el típico que tal vez critica, ¿no? Estas cosas. Sí, Ángel. No, quería decir que Elena White dice de Zaqueo que él ya había oído de Jesús y que todo eso ya lo estaba haciendo él en ese momento, ¿no? De devolver 4 veces lo que había sustraído y tal. O sea, él ya estaba esperando a Jesús. Él necesitaba la sanción de Jesús, ¿no? Ya sabía de él y quería ser de él. Entonces, él lo esperaba. Y entonces es cuando viene, lo sube al árbol para esperarlo. Sube a un sicomoro, que es una especie... Recuerdo ahora, creo que es una higuera silvestre. Ajá. Creo que es un sicomoro. Sí. O sea, que también tiene ese sentido. Sí, y creo que Zaqueo significaba elegido o el elegido, ¿no? Él quiere que Jesús lo vea, y hace lo posible para que Jesús lo vea. Eso es como aquel ciego, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y lo llama, no chilles, ten misericordia de mí, hasta que al final Jesús dice, tráedmelo, ¿no? O Zaqueo significa el que desciende. Yo sé que tiene una relación así con venir, ¿no? Con el elegido, el que desciende. Sí. Ajá. En el apartado del miércoles pues nos habla nuevamente acerca del testimonio personal. Dice aquí que los testimonios personales pueden ser la manera más poderosa de testificar. Desde luego, todos hemos tenido una vida, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Tal vez no ha sido pues una vida muy deplorable, ¿no? Pero bueno, siempre hay razones por las cuales nuestro testimonio pues puede servir para que otros decidan, ¿no? Puede ayudar. Y aquí vemos la experiencia del mismo Pablo, ¿no? Como él ante el rey Agripa narra su propia experiencia, cómo asolaba, perseguía a la iglesia y en ello estaba yendo a Damasco y una luz del cielo, dice, nos derribó a tierra, y yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Él me contestó, Jesús, me hizo entrar y yo ahora he cambiado y ahora trabajo para Él, ganando almas para Él, etc. A tal punto y con tanta firmeza dio su testimonio que ¿qué le dijo el rey Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. No quiso serlo, por poco. Qué lástima, ¿eh? Ese poco
Es la raya que eres salvo o no lo eres. Pero fijaros el testimonio que hasta ese rey casi da el paso para convertirse en cristiano y no lo hizo. Y luego en el apartado del jueves pues nos habla acerca de buscad y hallaréis. Y bueno, eso, claro, hay mucha gente que tiene inquietudes, que busca, y si busca, el Señor los guía y encuentran. Pero no son la mayoría los que hacen eso. Estos son unos pocos. Tienen inquietudes y buscan y de alguna manera el Señor les muestra, o bien, no sé, por el internet, o bien por el contacto con algún creyente, el Señor les muestra el camino. Pero no son la mayoría. Lo que sí que está claro es que aún hoy es tiempo de buscar al Señor. Buscarle en tanto que está cercano, dice, ¿verdad? El pasaje en Isaías creo que es, buscarle en tanto que está cercano. Deje el impío sus malos caminos y vuélvase a Jehová. Pero es interesante que dice vuélvase, ¿no? ¿Y por qué tenemos que volvernos? Pues porque de Él venimos, estamos apartados porque no le conocemos, pero una vez lo oímos, tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él y no dejarle, cueste lo que cueste, no dejarle hasta el mismo final. Porque sin duda alguna, si somos fieles, Él ha prometido darnos un lugar en su reino, estar con Él por siempre. Bueno, esto es el deseo de todo creyente, ¿verdad? Poder estar por la eternidad con aquel que obró en nosotros todo ese prodigio, que gracias a lo que Él hizo por nosotros allá en la cruz, tenemos la oportunidad de ser salvos. Si esto lo oyesen Adán y Eva hoy, cosa que de momento no pueden porque están en el descanso, pero ¿cómo se alegrarán cuando en aquel día resuciten y vean toda esa tremenda multitud de salvos? ¿Cómo se alegrarán? Ellos, igual que los demás, quisiéramos que fuera todo el mundo, ¿verdad? Pero no es así, ni será nunca así. Porque siempre es un resto, unos pocos, los que siguen al Señor. Los demás no quieren. Y cuando quieran hacerlo, será tarde para ellos. Bien. Adán y Eva, con esas ganas y ese afán de ver tantos salvos, ya recordemos que cuando tuvieron a Caín, su primer hijo, sí, ya pensaban que podía ser el Mesías, para que terminara ya con eso. Claro, tenían la promesa, ¿no? Y ellos ya pensaban que ese sería el Mesías. Pues imaginaros luego el choque, ¿no? Cuando ven que se levanta contra su hermano y le quita la vida, ¿no? Y iba a ser el Mesías, creían ellos. Y desde luego Adán tuvo, yo diría que fue el hombre, no sé, aquí se habla de Job y de otros que sufrieron tanto, pero yo diría que Adán en su vida tuvo que sufrir tremendamente, pensar, por mi culpa está el mundo como está, se matan unos a otros, hay violencia, por mi culpa, carcomerle eso la conciencia 930 años. Elena White dice que deseaba el descanso, deseaba ir ya al descanso, porque estaba harto de ver tanto dolor provocado por su error. Es tremendo. Por eso se gozará también cuando resucite y vea a todos esos salvos. Ostras, por lo menos mira, estos siguieron. La culpa bien no fue de Adán, fue del demonio. Lo único que él pecó de inocente. Igual que Eva, pecaron de inocentes, pero la culpa fue del demonio, que fue el que trajo. Claro, pero pecamos porque queremos pecar, porque armas tenemos para no hacerlo. Pasa que, claro, uno tiene que estar firme y cuando está la tentación, pues, oye, recurrir a Dios en oración, Señor, ayúdame para que no ceda, ¿no? Claro, no es ver y desear y tomar, no es nosotros cuidado, tenemos el ejemplo de todo lo que ha sucedido anteriormente para empezar para prepararlo, no para empezar ya, para estar preparados, ¿no? Pero claro, Adán y Eva, todo esto que les sucedió para ellos era nuevo, un poco, ¿no? Digo yo, tampoco lo justifico, pero claro. No, ellos no habían vivido esa situación antes. Tampoco. Recordemos que él peca deliberadamente. Adán peca deliberadamente. Él sabía que si comía de ese fruto,
pecaba. Pero el amor a su pareja, el amor a Eva, le hizo dar el paso. Porque sabía, si no lo hago, la voy a perder. Sí, pero es que igualmente la iba a perder igual. Y él quería a Eva. Bueno, luego se perdieron los dos. Luego se perdieron los dos. No sé, es una situación Pero extraña. ella fue engañada. Él no fue engañado. Él pecó deliberadamente. Incluso Pablo lo dice, fue la mujer la que fue engañada, ¿sí? Pero él pecó deliberadamente. Porque podía haber dicho, no, Señor, no, yo no quiero pecar. ¿eh? Y Dios posiblemente, pues no sé, hubiese quitado a Eva, le hubiese dado otra pareja, posiblemente lo hubiese hecho así. Pero él quiso vivir la suerte a su lado. Fuera buena o fuera mala, quiso vivirla a su lado porque la quería. Eso sucede todavía. Por eso dice el pasaje, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y serán una sola carne, serán uno. Siempre y cuando haya un vínculo de unión en Cristo. Si ese vínculo no está, pues bueno, esa relación se puede romper. Es así. Ese es el ideal, que haya ese vínculo de unión en Cristo. Cuando eso no existe, pues hay discrepancias. Y a veces pues hay caminos, parejas que tienen que separar sus caminos por esos motivos, por estas discrepancias. Aparte del jueves, que habla de buscad y hallaréis, Sí. verdaderamente son palabras muy claves que todo el mundo debería hacer, pero fijaos cómo todo a nuestro alrededor está hecho para que no busquemos Claro. y no hallemos. Hay distracciones suficientes. Claro. ¿no? Y si buscas, que encuentres cosas que no te van a llevar a la verdad, sino a todo lo contrario, porque eso abunda mucho más que la verdad. Sí. O una verdad a medias, que claro. es más atrayente a veces, sí, ¿verdad? y cuela igual. Y Sí. son Sí. las gentes engañadas. Entonces esto quiere decir que como las personas en sí difícilmente van a dar ese paso de intentar buscar algo, ¿qué está sucediendo? En la conferencia próxima de noticias vamos a mostrar también los datos sobre los suicidios. Ya. Y están aumentando una barbaridad impresionante, pero no solo en España, sino en países como en Latinoamérica, como en Chile. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Bueno, la gente cada vez cree menos. Y al creer menos, ¿qué va a buscar? No ven solución. Y en vez de buscar donde deben, pues hay la desesperación y terminar con eso como sea. Por múltiples circunstancias, porque no solo es por quedarse en el paro, evidentemente. No. Pero ¿esto qué quiere decir? Que tenemos un trabajo tan inmenso por hacer en los pocos años que quedan, que sí que estamos haciendo el trabajo por Internet, sí que damos libros y tal, pero es que hay tanto por hacer, 7.000 millones de personas que la mayor parte no tienen ni idea de nada, incluso de los propios creyentes. ¿Qué faena tenemos? Como no pedamos ya al Espíritu Santo urgentemente para que sea derramado y terminemos la labor. Esto es triste, ¿no? Que de estos 7.000 millones, muchos, pues bueno, porque no tienen otras fees distintas, dices, vale. Pero de los propios creyentes que no quieran ver, esto es chocante, ¿no? Esto duele más, porque quieras o no, son tus hermanos, ¿no? Claro. Bueno, nos quiera el Señor que les llegue y que reaccionen. Que el Señor nos ayude, pues, para que nosotros demostremos ser cristianos en todos los momentos, en todas las facetas de nuestra vida y con todos aquellos que nos relacionemos. Que demostremos que tenemos una fe firme, una esperanza que nos mueve a seguir adelante, a pesar de los muchos y muchos problemas que hay en la vida, de toda índole. Que el Señor nos ayude en esto. Vamos a terminar, lo haremos con una oración. Si no queréis comentar nada más, pues terminamos con una oración. Señor y Padre, te damos gracias por esta nueva lección de Escuela Sabática, en la cual vemos cómo Jesús nos dejó el ejemplo, cómo Él trataba a la gente, cómo los atraía. Y Señor, como seguidores de Él, te rogamos que nos ayudes para que nosotros también podamos reflejar esa misma actitud, que en nosotros vean que te hemos conocido, que somos distintos a los demás, que podemos llevarles unas palabras de consuelo, de esperanza,
unas palabras en definitiva que pueden ser para su vida eterna. Señor, ayúdanos pues para que no te defraudemos, que aprovechemos las ocasiones que tú pones por delante. Y sabemos cómo todo este material que se va repartiendo son como esas hojas de otoño que tú en un momento dado, cuando llegue el momento, harás que las personas tomen ese material, lo lean y vean la verdad. Ayúdanos pues a repartir y a hablar y a predicar tu evangelio para que otros muchos puedan conocerte. Señor, despierta a tu pueblo para que también vean todas estas verdades que tú hoy tienes para hoy, en esos momentos que todo está a punto de acabarse, y que de esta forma la vivan y también la compartan. Quédate pues con nosotros y ayúdanos, perdona nuestras deficiencias y ayúdanos a ser mejores. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.